Hola, queridos amigos del ADN de la historia, querida Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal, Benito? Querido Alejandro Rosas. Benito, Isabel, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Estamos en un lugar espectacular, en el corazón, el verdadero corazón de Coyoacán, en el cuadrante, el barrio del cuadrante de San Francisco, en la Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo. Ese espectacular fotógrafo que ya hablaremos de él. No, bueno, encantada, además de que hemos estado ya varios programas en Coyoacán porque es inagotable, es una fuente artística de todos sentidos y no nos había tocado hablar de una disciplina tan importante como es la fotografía. Y don Manuel Álvarez Bravo es sin duda ese poeta de la lente que le da un rostro al siglo XX, ¿no, Alex? Claro, pero además, ¿sabes qué? Luego te dicen, el secreto mejor guardado. Lo que queremos hacer, además de hablar de don Manuel, es invitarlos a que vengan aquí a la Casa Archivo, sí, porque es un lugar maravilloso, tiene cientos de imágenes, es archivo, puede haber visitas guiadas, individuales, o sea, realmente es de esos lugares que frente quizá a otros museos o a otros lugares de pronto olvidamos, pero vale la pena así, ahora que viene el fin de semana o los puentes y demás, dense una vuelta aquí por la Casa Archivo de Manuel Álvarez Bravo. Está en la calle Espíritu Santo número 83, en el cuadrante de San Francisco, y es, contra la lógica de los museos tradicionales, es una casa viva. Hay cuarto oscuro, se sigue trabajando en los archivos de don Manuel, se sigue trabajando en toda la fotografía del siglo XX, se sigue trabajando también con las fotografías de su esposa Colette Urpagel. De verdad, es una joya. Tú dijiste el poeta, yo estoy de acuerdo. Creo que Manuel Álvarez Bravo logró algo importantísimo, que fue escribir con la luz. Escribir con la luz, que es una manera muy... No, es un hecho, es un hecho. Era un genio para la fotografía. Claro, y antes poeta, de entrar a la fotografía, escritor. sí hay una gran composición, sí hay esta mano del Claro que artista. sí. Oye, bueno, para terminar, más bien para seguir con esta casa, se construye en 1955, el maestro vive los últimos 40 años de su vida, él nace en 1902 y muere en 2002, 100 años, lo cual fue fabuloso porque su quehacer abarca todo el siglo. Y esta casa que además el espacio se siente absolutamente cotidiano, pequeño, vivo. La pueden visitar vivo, martes y sábados y domingos, sí, de 10 de la mañana a 5 11 de la mañana a 5 de la tarde. Tocan el timbre y pueden tener acceso a una visita guiada, 350 pesos. 350 pesos la visita guiada. O 200 pesos entrar nada más, y si tienen su credencial de INAPAM o de estudiante. ¿Tú ya la tienes? No, yo soy extremadamente joven. Ella tiene de estudiante. ¿Pero qué dices? Yo tengo de estudiante, gracias. Claro, exacto. 100 pesos. Del doctorado, ¿no? Y para entrar en materia de la fotografía, el invento que además de robarle un pedacito al presente y al pasado... Y al alma de las personas. ¿Qué cosa? ¿Qué invento es estético y científico? Yo creo que la descripción que haces es perfecta. Le roba un momento al presente y luego, con el paso del tiempo, se vuelve parte de la historia. Es decir, ¿qué necesaria es la fotografía hoy en día para poder reconstruir o construir un discurso historiográfico o para un recuerdo, una memoria? Oye, ¿te acuerdas? Mira esta foto donde salíamos en tal lado, todavía estaba el toreo de 4 caminos o cosas así que han desaparecido. Pero, para ir dando rienda suelta al tema, me gusta la fotografía captaba el presente, no era ni futurista ni del pasado. Y sin embargo se convirtió en esa gran herramienta para entender el pasado. Claro. Sí, y perdón, pero yo creo que mucho más en el caso de Manuel Álvarez Bravo, retrató el alma de México. Sus retratos de personas en la calle, de indígenas vendiendo, de caras de personas, son espectaculares. Tenía, por supuesto, en la cabeza amueblada maravillosamente bien, y sus composiciones fotográficas son extraordinarias en todos los sentidos. De una belleza increíble. Increíble. Claro, porque si vemos a esa temprana fotografía, ya se conocía desde hacía mucho en la humanidad cómo funcionaba la imagen en el ojo.
pero cómo capturar lo que hace el ojo. Y entonces se hicieron cantidad de investigaciones y científicamente se plasmó en una placa, incluso la primera fotografía se plasma en betún y estuvo expuesta durante 24 horas, una cosa así. Al final ese invento, ya se dan cuenta que una placa con nitrato de plata y demás. Plata gelatina. Exactamente, se fija y la exposición de pasar de muchas horas a 3 horas y se revoluciona. Y entramos a ese inicio ya del siglo XX, donde la fotografía era una herramienta justo para, por ejemplo, hacerte un retrato. Los grandes retratistas, ¿no? Se hacía una composición y ya no tenías que tener un dineral para que te hicieran una gran obra de arte y posar 3 meses, te tomaban una fotografía y va revolucionando. Pero lo que ustedes dos acaban de decir de Manuel es el inicio de la fotografía moderna, esa fotografía de autor que compone en esa cabeza bien amueblada, te voy a robar el término, me encantó, tan bien amueblada que hace una composición sí de esa realidad, pero con los elementos que él quiere que estén en ese encuadre. Pero yo agregaría, ¿sabes qué? Sobre todo este tipo de fotógrafos que verdaderamente pudieron plantear lo que era la construcción del México posrevolucionario. Porque obviamente hay una fotografía muy importante de los Casasola, por ejemplo, Avitia, por ejemplo, que era del momento, la revolución, toda esta, ahí ves los ejércitos, los caudillos, Villa sentado en la silla presidencial, Madero en los últimos días antes de ser asesinado, Porfirio Díaz inaugurando develando el Monumento a la Independencia, un sinnúmero de escenas. Pero luego, en el momento en que se empieza a redescubrir México a sí mismo, a partir de la década de los 20, cuando viene esta campaña muy nacionalista con los primeros gobiernos posrevolucionarios, empieza a surgir este tipo de fotografía muy artística, muy estética, y además lo interesante, y en el caso particular de Manuel Álvarez Bravo, autodidacta, es decir, no se fue a Europa a tomar un curso de fotografía o baja tu aplicación como ahora te ofrecen en todos lados cuando vas en el teléfono, para que no tomes la típica foto de turista, ¿no? Y ellos simplemente por el tacto, por el sentido, sensibilidad. O sea, la sensibilidad. El abuelo pintor y el padre maestro. Sí. Y él queda huérfano a muy temprana edad y justamente empieza a hacer varios trabajos y llega a la fotografía de manera inusitada y empieza una de las carreras más brillantes a nivel mundial. Porque tú dices Manuel Álvarez Bravo en el mundo y es ese primer fotógrafo moderno y que se haya hecho él solo. Claro, tuvo un golpe de suerte, Benito, perdón, te interrumpí, cuando Tina Modotti en los años 30 tiene que dejar su trabajo en esta revista de Mexican Folkways, que era justo ese ojo de lo mexicano folclórico, puede ser urbano, puede ser en los pueblos, pero dar esa mirada de ese México, estaban muy interesados en el mundo. Pero ya lo conocía. Ah, no, claro, sí. Entonces no es un golpe de suerte, simplemente estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Exacto. Sí, Gabriel Figueroa inventó los cielos de México, porque se habla mucho de ello, de las nubes de México, del paisaje mexicano. Por el contrario, Manuel Álvarez Bravo inventa los ojos, las caras, los gestos, las sonrisas del mexicano, de los mexicanos. Sus fotografías son de una sensibilidad apabullante, pero además, lo dijimos al principio del programa, roban el alma. Entre los masáis, esta tribu africana que vive en Kenia, no te permiten tomar fotografías porque piensan que roban el alma. Yo estoy convencido que roban el alma, o por lo menos un pedazo del alma que quedan plasmadas en estas fotografías espectaculares y que son para siempre. Hoy los archivos digitales tienen un tiempo de vida bastante corto comparado con estas fotografías que están aquí desde los años 30, 40 y que están impecables, impolutas, y que sigues mirándolas. Y hay una foto en particular que a mí me encanta que se llama La Buena Fama, que por ahí les voy a pedir que la pongan, por favor. Conoce Manuel Álvarez Bravo a André Breton. André Breton viene a México, el papá de los surrealistas, por llamarlo de alguna manera, que por cierto tiene una anécdota maravillosa. André Breton un día decide mandarse a hacer una mesa en Michoacán, y el artesano que se la va a hacer le dice, ¿me la puede dibujar? Sí. Y André Breton se la dibuja en perspectiva, y el artesano mexicano se la hace en perspectiva. Esto quiere decir, es una mesa así,
no es una mesa así. Pues era surrealista. No era surrealista. No, ya sé. Así somos los mexicanos. O sea, la literalidad de las cosas es impresionante. Bueno, y Bretón le dice, quiero que me hagas una foto con la lógica de la escritura automática. La escritura automática es este sistema del siglo XIX que usaban muchísimos escritores que se sentaban y escribían. Y toma, En trance. En Francia es donde... No, en trance. Pues es una suerte de... ¿Qué? No, como espiritista. Que Madero practicaba la escritura Ajá, pero eso era automática como en espíritu. trance. Pero en este caso es más bien un juego, una manera de dejar salir de tu subconsciente las palabras. Entonces, Bretón le dice a Álvarez Bravo, quiero que me hagas una foto con la lógica de la escritura automática. Llama a Gloria, una de las modelos que estaban en la academia, suben a la azotea, pone unos abrojos, le pide a un médico amigo suyo que le vende, y bueno, y se convierte en una fotografía icónica en todos los sentidos. La van a ver, ustedes la van a ver porque es una verdadera belleza. Y volviendo a esa belleza y a esa poesía, él estaba comprometido sí con la realidad humana, sí con la problemática social, pero desde un punto de vista sí muy estético. Y le dicen también el poeta, porque él empieza a nombrar a las fotografías con unos nombres que yo tomé dos que me parecen maravillosos. Retrato de lo Eterno, en 1935, y es esta mujer que está frente a una ventana hermosísima y está entrando un rayo de luz y vas descubriendo con dificultad y una maestría increíble una cauda de pelo negro divino, pero todo desde un punto de luz maravilloso. Y eso se llama Retrato de lo Eterno. Y otra que me gusta mucho también es Qué chiquito es el mundo, de 1942. Es un cielo, tipo, como tú decías, de los de Gabriel Figueroa, pero en fotografía, que luego hablemos que también hizo mucho cine, pero es un cielo y es una barda y entonces aparecen dos personas. Pero también esa composición, de pronto, uno pensaría que fue de pronto y no. Tiene ese... Por eso la fotografía es parte de las artes y tiene lo humano y el que decide. No me quiero adelantar mucho, pero hay una entrevista con Graciela Iturbide, también una magnífica fotógrafa, heredera también de Lola Álvarez Bravo y de Manuel Álvarez Bravo, en donde no existe lo subjetivo en una fotografía, porque el que la toma tiene la mirada, lo que ha leído, lo que ha visto, qué quiere decir en ese pequeño espacio de crear una foto. Qué bonito. Qué lindo. Oye, está preclara la compañera. Claro. Será el lugar, será el espíritu de don Manuel Álvarez Bravo. Visiten la casa Espíritu Santo, número 83, cuadrante San Francisco, en Coyoacán. Déjenme decirles, hay dos visitas, @manuelalvarezbravo.org y www.archivomanuelalvarezbravo.org. Y tenemos aquí hay una foto, también la verán ustedes, aquí la verán, es otra de esas bellezas. Previa cita para las visitas guiadas. Uno de los mayores fotógrafos del siglo XX, ya lo habíamos dicho. El inmueble fue intervenido del 2021 al 2023 por la arquitecta Brígida Recamier Díaz de León para convertirlo en la Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo, que abre sus puertas de martes, sábados y domingos, perdón. Oye, y este jovencito, este inquieto... Espera, vamos a un corte. Vaya por sus cámaras y regresamos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Bueno, estamos de regreso y antes del corte les quería platicar que era muy joven y tiene, a mí me parece increíble escuchar estos nombres. Trabaja con Eisenstein en el cine. Hay que recordar, Sergei Eisenstein, el creador del acorazado Potiomkin, viene a México, viene a México a hacer Viva México. ¡Que viva México! Y don Manuel Álvarez Bravo exactamente, trabaja con él, trabaja con Luis Buñuel también. Y él se casa en 1925 también con otra fotógrafa muy importante en nuestro país, que fue su primera esposa. Ella mantiene después el apellido, es una mujer de Lagos de Moreno, de apellido Martínez de Anda, Dolores Martínez de Anda, y se casan en 1925. Pondrán en Oaxaca un estudio fotográfico por cita, y con los años, bueno, el matrimonio termina, tuvieron 2 hijos, termina en 1932, pero ella continuará siendo también la primera mexicana fotógrafa de, pues digamos, de autor. Es una mujer que también fue promotora. La primera exposición que se hace sobre Frida Kahlo se hace en su galería, en Bellas Artes, pero ella promueve con una galería que ya tenía, y también decide romper un estereotipo porque las mujeres estaba muy bien visto que se dedicaran a la fotografía en un estudio, desde lo privado, lo doméstico. Pero cuando ella también se suelta con todo esto que le aprende a Manuel, a tomar fotos por México y los paisajes y demás, se vuelve un referente para mujeres en el mundo de la talla incluso de Graciela Iturbide, que tiene también como maestro a Manuel. Ya en la vida personal de Manuel se casará 3 veces, tuvo 5 hijos y los últimos 40 años los pasa aquí con una francesa que vino a estudiar economía y se quedará a vivir en México. Y que también se vuelve fotógrafa. Y espectacular y magnífica fotógrafa, Colette, aquí en esta casa, Urbargel. Urbargel. Y lo podemos encontrar también en esta colección. A mí me parece que es como un brebaje, todos tomaron un brebaje de este arte que estaban permeados en este inicio. Sus amigos eran Orozco, los muralistas, Max Ernst, y tienen una entrañable amistad con Tamayo, Lola Álvarez Bravo y María Izquierdo son inseparables. Estamos hablando de la máxima cultura del siglo XX en este país. Claro, y yo creo que exactamente junto a todos ellos están, ellos son como la Pléyade o el Olimpo. En esa época intelectual, los contemporáneos escribiendo, las corrientes como el surrealismo, el dadaísmo, todo lo que se vivió entre los estridentistas. Los estridentistas, claro. Pero había también toda esta parte de la fotografía que era como la de la vida cotidiana, ¿no? Tú mencionabas del siglo XIX. Fíjate, afortunadamente ya aquí llegó, a diferencia de otros, digamos, inventos, llegó muy temprano la fotografía. Hay daguerrotipos, que es el antecedente por la técnica de la fotografía. Hay daguerrotipos de la guerra del 47, de la toma de Monterrey, por ejemplo. Pero ya propiamente hoy existen, y hay muchas publicaciones, con las famosas tarjetas de visita, que en vez de dar tú la tarjeta de presentación como la das para
intercambiar un negocio o algo, venía la imagen de, por ejemplo, de Isabel revuelta en 1862. Entonces, así tenemos las imágenes de casi toda la generación liberal, de todos los conservadores, y llegaron muchos fotógrafos. A mí uno que me llama mucho la atención es François Aubert, que es el que llega exactamente para hacer, bueno, viene a establecer su negocio en la calle de San Francisco número 8, y luego se convierte en el gran fotógrafo del imperio. Y es Aubert el que además, y es increíble, pudo ir con el emperador a Querétaro en los últimos días del imperio, y tiene una serie de fotografías sobre cómo quedó la ciudad después del sitio, le fotografió el Cerro de las Campanas, y además tuvo él la posibilidad de fotografiar el cadáver de Maximiliano después del embalsamamiento, y además en tarjeta de visita, imagínate, era muy chistoso, no chistoso, pero era tragicómico porque las hizo tarjetas de visita, la camisa, que también por ahí a ver si nos puede poner producción, la camisa con los agujeros de las balas que le atravesaron a Maximiliano, y se ven los rastros de la pólvora y la sangre. Pero además se hicieron postales. Entonces imagínate, tú comprabas la postal del cadáver de Maximiliano. Querida mamá, oye, estoy aquí en Querétaro, te mando una Recuerdos postal. desde Querétaro. Recuerdos desde con Querétaro. esta bella imagen. Tan importante fue ese acervo del fotógrafo Aubert que Edouard Manet tomó muchas de las escenas que él había del Cerro de las Campanas para su obra El fusilamiento de Maximiliano. Que está en el Castillo de Chapultepec. Esa maravillosísima pintura. Exacto. Solo para que se den una idea de la importancia del archivo Manuel Álvarez Bravo, déjenme decirles esto que es muy importante. El archivo de documentos, negativos y publicaciones de Álvarez Bravo fue inscrito en Memoria del Mundo de la UNESCO en 2017. O sea, es ya memoria de la humanidad, es patrimonio de la humanidad. Claro, porque además imaginemos ese México que estaba saliendo de una revolución. Pero es un mundo también convulso. Está toda la ola del comunismo, del socialismo, con una efervescencia y con un entusiasmo que hoy incluso pareciera ingenuo que la gente diera la vida y las almas por esos proyectos. Y entonces venir a México y retratar esa otredad, eso que también estaban pujando, porque no es gratis que vinieran Henri Cartier-Bresson o Edward Weston, un estadounidense bastante a favor de las ideas socialistas, y Tina Modotti, comprometidísimos con esos cambios que el Estado mexicano a través de la Revolución había prometido. Pero ¿no crees que, a ver, y aquí nuevamente para sembrar la polémica, discordia, a ver. ¿No crees que nos veían como curiosidades? Mexican Curious. Yo creo que sí hay un punto. Más que un compromiso de, pero vamos a reivindicar el pasado. No, yo creo que la sorpresa era absolutamente encontrar que esto no era una curiosidad, que esto era de verdad, que era arraigo, que así vivíamos, que no tenían en el mundo una idea. Un poco lo que pasa también cuando los jesuitas los expulsan de Nueva España y llegan a Europa a tirar mitos de lo que realmente era México. Yo creo que también pasa con ellos. Hay que pensar que en México en 1910 sucedió la primera revolución social del siglo XX. Esto es importante. Yo creo que eso permea en esta lógica de reivindicación de montones de cosas. Y en ese... Hay otra cosa que me llama mucho la atención viendo la casa. Está llena de cosas prehispánicas, de arte popular. O sea, esta liga con lo más profundo del ser mexicano se ve dentro de esta casa archivo Manuel Álvarez Bravo. Eso es algo también que toda esa generación entre Diego Rivera, escritores, pintores, fotógrafos, poetas, todo el mundo encontró en las raíces prehispánicas, como ustedes lo llamaron, el alma mexicana, no en la parte colonial. No. Realmente se fueron, que creo que tiene que ver en buena medida también por el discurso construido después de la Revolución. Con Ceres y compañía. Y la idea de que lo prehispánico era lo que nos identificaba más que la parte que además siempre fue atacada, el pasado oscuro de México, que eran los 3 siglos de dominación, pues obviamente fue haciéndose de lado, y de pronto toda esta idea del indígena, acuérdate por ejemplo aquella obra maravillosa, me parece que es del doctor La Espina, donde es un indígena que se está sacando con Anguiano. El cuchillo. Anguiano, Raúl Anguiano, claro. Es maravilloso. Increíble, Exacto. increíble. Sí, entonces, exactamente, Raúl Anguiano,
y es increíble, pero es el rostro totalmente broncíneo, como se diría, del indígena que está con... Y Broncinio viene de la raza de bronce creada por la lógica vasconcelista. Exacto, de Vasconcelos. Claro, porque se estaban buscando esos rostros que México tiene a montones. Y en esos rostros que además durante todo ese siglo, porque don Manuel seguirá dando clases, seguirá teniendo viajes de fotografía inmensa hacia lo urbano, lo rural y sobre todo siembra en muchos otros, y voy a ir a una de las fotógrafas que más me gusta, que es justamente Graciela Iturbide. Cae a estudiar con él 2 años después de estar, de que decidió estudiar. Ella ya se había casado, ya tenía 3 hijos, y de pronto se encuentra tomando fotografías, y como ella dice en sus entrevistas, se cuelga la cámara para que la gente la vaya identificando. Se obsesiona con la muerte y sobre todo la muerte niña, porque su hija Claudia muere cuando tiene 6 años de edad. Y eso hará también que recupere esta tradición que se tenía desde el México virreinal de los angelitos, ¿no? Que ibas a enterrar al niño que moría tanto por la tasa de mortandad y tenías un ángel en el cielo. Pero esa sensibilidad y ese morbo o esa espiritualidad que nada más tenemos en México con respecto a la muerte, ella empieza hasta que en un de estos entierros se da cuenta que hay un cadáver que de pronto es la señal que le dice: aquí se acabó tu obsesión por estos temas de muerte. Fotografiará de manera maravillosa los cielos, las aves, los animales. Es de una riqueza el trabajo de Graciela increíble. Porque fíjate, ahorita que planteábamos este escenario como el de la reivindicación de lo nacional, Eisenstein viene y su película Viva México es totalmente de los motivos populares mexicanos. Lo indígena, la muerte, las máscaras, todo eso. Pero si tú te vas, por ejemplo, a quienes empezaron a filmar pues las escenas todavía el México porfiriano, ahí había una visión diametralmente opuesta de lo que luego sería todos estos nacionalistas, ¿no? Es decir, la ciudad, lo urbano, lo afrancesado, que es increíble cómo se da ese paso, y ahí te das cuenta también cómo cambia toda esta visión del universo porfirista a ese nacionalismo que surge a partir de la Revolución Mexicana. Increíble. Y bueno, cuando empiezan todos estos trabajos del cuarto oscuro, ¿en dónde se veían? A mí me encanta que el siglo XX era de revistas. Te llegaban revistas de todo tipo, revistas artísticas, revistas de todos los temas habidos y por haber. Y entonces se hacen unos archivos tan grandes que todavía el maestro Álvarez Bravo, antes de morir por ahí de los 80, en sus años 80, hace un donativo a Televisa. Y hay un acervo increíble de todo lo que se puede buscar de ese siglo. Tenemos que ir. Gracias a la Casa Archivo Manuel Álvarez Bravo, gracias a su directora, impulsora, generadora de montones de cosas, Aurelia Álvarez, queridísima. Vengan a visitarla. Estamos aquí en la calle Espíritu Santo número 83, en el cuadrante San Francisco, en Coyoacán. Gracias, Isabel. Gracias, querido Alejandro. Gracias. Esto fue el ADN de la historia. Nos vemos la próxima.